Entrevista con Mónica Muñoz Muñoz, directora de la Universidad Académica de Letras de la UAS. Gracias por continuar con nosotros. Está Mónica Muñoz Muñoz, directora de la Unidad Académica de Letras de la Universidad. Gracias por platicar con nosotros esta tarde. Al contrario, gracias por la invitación. Sobre un tema que yo creo que está en boga y no sé si la gente no lo ve o no lo quiere ver. Es el uso del lenguaje o el uso de las palabras en las redes sociales, donde parece que hay una autocensura o una prohibición por las propias redes sociales limitantes al uso del lenguaje, ¿no? Como comentábamos ahorita, como muerte, crítica, crisis, maldad, todos estos factores, en muchos sentidos, palabras que puedan ser negativas, pero al final solo son palabras, no llegan a ser ni siquiera un calificativo. ¿Esto cómo está modificando nuestra forma de hablar, de comunicarnos? Sí, indudablemente, Saúl. Bueno, primero, gracias por la invitación. Buenas tardes a ti y a tu auditorio y, por supuesto, a todo el equipo de trabajo. En realidad, las palabras dependen siempre de la cultura. O sea, la palabra es un producto cultural y en la medida en que las culturas y las sociedades cambian, cambia también la lengua, ¿no? En el caso que ejemplificas, este fenómeno lingüístico está relacionado con algo que se llama tabú lingüístico. Nosotros sabemos que los medios sociales, las grandes empresas, tienen esta especie de reglas, de normas para quitar y evitar estos mundos que de alguna manera nos dan miedo. O sea, el tabú lingüístico se explica en gran parte con fenómenos que les tenemos demasiado respeto, que nos dan miedo o que pueden estar ligados a asuntos de moralidad, ¿no? O sea, el tabú lingüístico es frecuente que tenga tres áreas: la muerte, la sexualidad y lo sagrado, ¿no? Y lo sagrado, es decir, este mundo religioso que la gente mejor prefiere no tocar, también utiliza saltos lingüísticos, eufemismos para evitar llegar a determinados temas. ¿Esto qué tan profundo puede llegar? Porque, por ejemplo, yo no me imagino una novela como 100 años de soledad sin la palabra fusilamiento, sin la palabra muerte, sin la palabra demencial, entre otras muchas que utiliza, o otro libro que tiene que ver en términos de lo religioso, que es La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, de un, se me fue... de un eclesiástico, no me acuerdo ahorita el cargo que tenía dentro de la iglesia, que va pregonando a finales del siglo XIX el fin del mundo, y entre ellos se entremezcla la guerra civil boliviana, y volvemos, ¿no?, a la palabra Cristo, a la palabra cruz, a la palabra muerte. ¿Esto cómo va modificándonos culturalmente? Con la lengua tenemos una relación siempre doble. O sea, la lengua finalmente va a configurar nuestra mente y nuestro sentido de realidad, pero también es al revés. O sea, somos los hablantes quienes damos vida a la lengua. O sea, la lengua no existe por sí misma en ningún lugar. Existe en la medida en que existe en la conciencia de los hablantes y en los actos lingüísticos de cada día. Y desde luego, del siglo XIX para acá tenemos la conciencia de que la lengua va siempre a estar en movimiento y va a estar cambio. Hablar de pobreza o de riqueza o de muerte lingüística son siempre fenómenos polémicos. ¿Por qué? Porque las lenguas no mueren por sí mismas. Lo que muere es el contexto en el que ha sido utilizado, por ejemplo, cada palabra. Entonces, si ya no se utiliza, es natural que pase al desuso, pero no necesariamente muere. Te pongo como ejemplo el hebreo. El hebreo durante muchos siglos fue una lengua eclesiástica. Solamente estaba utilizada por la comunidad judía en sus ceremonias y a finales del siglo XIX hubo todo un movimiento en Israel para revivificar, dicen ellos, la lengua hebrea. Esto es, la empezaron a practicar nuevamente en las escuelas y cuando los estudiantes tuvieron hijos y que estos hijos fueron educados en ella como lengua materna, pudo revivir. Entonces las lenguas no mueren, las lenguas permanecen ahí y dependen de la cultura que los hace. Sin embargo, en lo que tú pones como ejemplo es estos fenómenos de corrección política que tienen que ver también con los intereses de las empresas, de las plataformas y redes sociales,
tienen varias lecturas. El término corrección política en lingüística tiene como origen los momentos de Stalin, la época de Stalin en la Unión Soviética. Okay. Y entonces, hablar con términos políticamente correctos eran estos que no mortificaran al dictador. ¿Sí? Sí. Y entonces, en lugar de construir un mundo de paz y de hablar de la realidad, lo que se hacía era esconder. O sea, ese es un grave problema, porque por un lado, la palabra nos puede servir para dar el respeto a cada realidad, darle su sentido perfecto, pero también para esconder una realidad que sigue estando presente. Por eso es fundamental que cuando elegimos una palabra u otra, más allá del signo en sí, veamos las implicaciones pragmáticas que tienen. Es decir, yo te puedo decir la palabra más bella con una intención de ofender o de decir, o de lastimar. Claro, de lastimar. Y puede suceder lo contrario, ¿no? Una palabra que puede estar de alguna manera estigmatizada, alguien la redignifica, la resignifica y tiene el mejor de los sentidos. Como ejemplo, o sea, en sociolingüística, por ejemplo, vemos palabras que podían servir desde la tradición para discriminar a, no sé, por ejemplo, a los miembros de la comunidad LGTB. Ellos las apropian y dicen, pues a mucho orgullo, ¿sí? Sí. Y eso, hay una especie de limpieza semántica con una nueva posibilidad de uso. Y pues lo mismo sucede, o sea, si nosotros tenemos, o ustedes en los medios tienen ahora prohibido utilizar determinadas palabras, no solo vemos que se oculta una realidad, sino vemos también el poder que está detrás, que nos obliga a usar todos estos giros lingüísticos y construcciones perifrásticas que tratan de dar la solución. Me llama la atención, sobre todo en esta última parte, ¿no? Todas estas vueltas que le van y rebuscando y ahora se van por lo fácil, ¿no? Intercambian letras por números, por ejemplo, ¿no? Que desde mi punto de vista va en detrimento del uso del lenguaje. O bien buscan invertir el orden de las letras para darle otro matiz a las palabras que no quieren que se digan, ¿no? Como es el caso de la palabra sexo o porno, que las ponen inversas. Esto se conjunta además con todo esto del uso del lenguaje que te integra, se me fue la palabra. ¿Inclusivo? De inclusivo, como que se mezcla. Yo entiendo, por ejemplo, que no es el mismo español que hablábamos a finales del siglo XIX, el que hablaba en los 80s o en los 50s, y obviamente no puede ser el mismo aquí, pero siento que las palabras han perdido su valor en el término del significado y lo que quieren decir. La gente les está dando un sentido nuevo para tratar de adaptarlos a la realidad que vivimos. No sé si esto esté dentro de un imaginario colectivo o sea solo yo. No sé, yo también diría varias lecturas. No sé si una palabra como sexo, si lo puedo decir. Sí. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza, no va a poder omitirse, ¿no? Quizá lo que tiene que cuidarse es esta intención que hay detrás de esta palabra. Entonces, las palabras de alguna manera nos habitan, es muy difícil que nosotros las podamos corromper porque son ellas los instrumentos precisamente con los cuales nombramos el mundo. Este tipo de ejercicios de cambiar las sílabas y demás que logran con eso pasar la barrera de la censura, ¿no? De que las mismas plataformas tienen, a veces son nada más, yo diría, juegos, ¿no? En realidad, los cambios lingüísticos no suceden de un momento a otro. Moreno de Alba decía que para que un cambio lingüístico se ejecute, pasan como 100 años, ¿sí? Y quizá estén relacionados con la jerga propia de las redes sociales, pero en la vida cotidiana pues vamos a seguir teniendo todas estas palabras porque otra vez nos habitan y con ellas definimos el mundo. No sé si lo podamos definir como un nuevo caló,
Y hay que recordar, por ejemplo, que en la época de los pachucos, 40, 50, incluso parte de los 60, hay unas cosas que todavía arrastramos, ¿no? Que ya no se usan comúnmente, como el chántate la charola para decirte cállate, ya ni hablar mujer, traes puñal para decirle, pues yo mejor ahí no le muevo porque estás muy agresiva, o voy a mi cantera, voy a mi chante. Todos los sinónimos, por ejemplo, que tenía el decir un peso, ¿no? Traigo un varo, traigo un clavo, ando sin fierros, en fin. Este sería como que un nuevo lenguaje de esa índole, una nueva jerga, vamos. Sí, yo creo que está relacionado con el asunto de estandarización lingüística. O sea, la lengua, cuando es un sistema, es algo que tiene generalidades y que se explica socialmente, pero también es multisistémica y multipolar. Es decir, también hay algo que se llama habla y el habla a su vez puede en la práctica todos los días ejecutarse desde los diferentes grupos sociales. En lingüística lo llamamos a eso sociolecto, que es el sociolecto, la lengua de un grupo social en específico, y puede ser definido desde la clase social, desde el nivel educativo, desde la edad y por supuesto desde el grupo profesional. En este caso estaríamos hablando de un sociolecto, de un jerga, o incluso de una jerga, o de incluso quizá de un tecnolecto, pero sigue configurando el resto de la lengua, ¿sí? Entonces, la lengua tiene un sentido de unidad en el momento en que nos comunica con los otros, y por eso debe permanecer cierta estandarización. Pero a su vez, la lengua es nada más una abstracción. En lo concreto es lo que tenemos todas estas comunidades de hablantes que son tan diversas. Usamos, de hecho, dos términos que nos explican esta situación. Hay algo que se llama comunidad lingüística y hay algo que se llama comunidad de habla. La primera tiene que ver con la lengua de toda la comunidad española, o sea, estos 460, 480 millones de hablantes que conforman la lengua española, están unidos por esta estandarización y que frecuentemente es la lengua que utilizan los medios de comunicación, que utilizan las universidades, que utiliza la política o el mundo cultural, porque nosotros, a pesar de que vivamos tan lejos de los venezolanos o de los españoles, podemos entenderlos perfectamente gracias a este nivel de estandarización. De lo contrario, nuestra lengua se atomizaría, estaría sujeta a las microculturas y por lo tanto necesitamos esta posibilidad de estandarización. Pero eso no implica que no pertenezcamos a diversos sociolectos o comunidades de habla, a eso me refiero contrastando el concepto de comunidad lingüística con comunidad de habla, que siguen vivas. Y estas comunidades de habla, a su vez, van a tener diferentes formas de definirse. Puede ser el espacio, puede ser el grupo profesional también, pero desde luego también hay criterios temporales, ¿no? Entonces, aunque el más grande de nuestra lengua española sea Cervantes, ya nadie habla el español de Cervantes, ¿no? Hay 5 siglos de diferencia. O el mismo García Márquez, ¿no? Que tiene su obra o su literatura llena de múltiples regionalismos que son precisamente lo que le da esta vivacidad a la lengua. Entonces, todos los actos lingüísticos pueden verse definidos desde este momento. Lo que necesitamos es que el hablante sea capaz de reconocer qué tipo de lengua debe usar o dependiendo del contexto en el que esté. Justamente me estaba pensando en esta parte de los contextos para ya más o menos tratar de redondear la entrevista. Es que no es el mismo lenguaje incluso el que usamos en redes sociales que el que usamos en una interacción cara a cara, ¿no? O sea, estamos viviendo esa transformación de hablar varios lenguajes bajo un solo contexto. Sí, por supuesto. O sea, el buen comunicador se adapta al contexto en el que esté. No es el hablante quien marca las reglas, sino el contexto mismo. De manera que tú puedes ser muy correcto en un contexto, pero ser totalmente incompetente en otro. Se trata de que el hablante sepa reconocer cada momento. Diría un amigo muy querido, quizá lo conozcas, Simitrio Quesada, el contexto marca el texto. Sí, podría ser, aunque desde luego siempre está la posibilidad de agregar nuestra marca, de saber
esto que llamamos idiolecto, es decir, la lengua del individuo, y que se contrasta al sociolecto, es algo que está presente también. Entonces, tú como conductor, seguramente tienes actos lingüísticos, entonaciones, frases que hacen que tus comunicaciones sean únicas frente al resto de los comunicadores. Sí, Isaí sabe de eso. Pues agradezco mucho que platicaras. No, al contrario, muchas gracias. Tarde, gracias. Pues ahí está lo que estamos viviendo más o menos en materia lingüística, se quedan bastante cosas en el tintero.